Bueno, pues continuamos con la predicación de esta mañana. Va a estar corta, 1 hora y media. La titulé Imposible de entender. Nuestra mente está limitada para entender muchas cosas, no la de Dios. Pero bueno, vamos a empezar. Dice, ¿saben? Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, que también son los libros de la ley. En el Antiguo Testamento, Moisés recibió los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, y en el 21 vemos las leyes del trato justo a los esclavos y después casos de daños personales, dice así en la Biblia. Y en Éxodo 21, 22 a 25 está esta parte que quiero compartir con ustedes. Bueno, voy a leer de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, una pequeña parte para que vayamos aterrizando esto. Esto era la ley. Quiero que entendamos esto. Así fue escrita la ley. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada. Estoy leyendo Éxodo 21, 22 y 25. Y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. ¿Qué tal? Esa es la ley. En Levítico dice, en el 24, 19, 20, 21 y 22, dice, el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. Wow. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Y en Deuteronomio 19, 21 dice, fíjense bien, dice, no muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es la ley. Y es bien importante que entendamos que la ley no es aplicable en estos tiempos. Y vamos hacia eso, porque mucha gente de nosotros queremos seguir pensando de esa manera. Y aunque tú digas que no, en realidad siempre queremos todo acorde y buscamos, ¿verdad? Que siempre buscamos no, pues si yo te di, tú me tienes que dar. No, si tú, si acá, entre parejas, entre todos, siempre es ojo por ojo, diente por diente. No, tú me hiciste, pues yo te hago. Ahora, quizás no digo nada, pero lo hago. Wow. ¿Saben? Sin embargo, vamos a aterrizar un poco más esto. Tratemos de imaginar juntos el contexto histórico donde Jesús viene al mundo, aparece y en su ministerio empieza a los 30 años, comienza a predicar, a hablar, le habla a los 12 apóstoles, le siguen y
Entonces comienza a enseñar. Y sus enseñanzas chocan completamente con todo esto. Y tenemos que entender algo. Vamos a pensar un poco, a ubicarnos en el contexto histórico. Los judíos durante miles de años se habían basado en la ley. La ley les daba un formato y les daba una seguridad en las cosas que hacían. La ley se había convertido en una estructura para el orden judío o israelita. Y de repente, de pronto, llega un hombre y comienza a decir cosas tan difíciles de entender. El hijo de María y de José, el carpintero, les dice de pronto que él es el Mesías. Este punto ya de por sí es muy controversial. Pero no solo eso. Él les dice que Él es el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, les dice, yo soy Dios también. Y saben, vamos a tratar de imaginarnos, al ser comunidades no muy grandes, lo más probable es que algunos de los que lo escuchaban habían crecido con Él. Wow. Muchos jugaron y patearon alguna pelota o lo que jugaban pateando. Rieron, bromearon, corrieron, gritaron. Se ayudaron en alguna circunstancia, tuvieron algún malentendido, no sé. Pero no solo imaginemos a la gente que está escuchando, sino imaginemos también a los que ya lo estaban siguiendo. Imaginemos también a los discípulos escuchando. He escuchado decir algunos que dicen, wow, si hubiésemos vivido en ese tiempo, hubiese sido más fácil creer en Jesús. Y yo me pregunto, ¿será cierto? ¿O será todo lo contrario? Imagínense, viviendo en el tiempo de Jesús y la gente diciendo, caray, ¿qué acaso no es ese el hijo de María y José el carpintero? Y ahora dice que es Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Tantas veces luchamos en nuestra mente con nuestra propia lógica, nuestros pensamientos humanos, y somos incapaces de entender. ¿Y saben por qué somos incapaces? Porque nuestras mentes tienen límite, son finitas. Pero el amor de Dios no tiene límite. Decía el canto, es perfecto. Y es perfecto. Wow. Imposible de entender. El caso es que este Jesús estaba hablando con tanto amor y sabiduría, y en el sermón de la montaña, que, wow, les comento, he leído tantas veces y es increíble porque cada vez que lo vuelvo a leer encuentro cosas nuevas, enseñanzas de Dios a mi vida, completamente nuevas. Es increíble, pero así es Dios y así es su palabra. Así es que
En el Sermón de la Montaña dice varias veces, 6, han oído la ley de Moisés que dice, pero yo les digo, la ley, lo que estuvimos leyendo, ¿se acuerdan? Han oído la ley, pero yo digo. Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos sin leerlos aquí ni nada, para irnos rápido, nada más. Les decía, ustedes han oído en la ley de Moisés, pero yo les digo de Moisés. 21 y 22, los versículos 21 y 22 dice, han oído que quien cometa asesinato tendrá juicio. Yo les digo, con solo ofender a tu prójimo. ¡Ay, caray! Subió el estándar tremendamente, ¿se dan cuenta? Y luego el 27 y 28, han oído, no cometerán adulterio. Yo digo, cualquiera que desee o codicia a la mujer de su prójimo, ya ha cometido adulterio. ¡Wow! Esto está muy fuerte. 38 y 39, han oído ojo por ojo y diente por diente. Ya lo oímos varias veces, ¿verdad? Lo escuchamos. Yo les digo, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Si te pide tu blusa, dale también tu capa. Si te hace cargar su carga durante una milla, llévala 2. Tendría que explicar todo el contexto histórico para que entendamos todo eso, pero nos vamos a ir un poco más rápido. ¿Se dan cuenta? El estándar de Jesús es mucho más alto. Y si se dan cuenta también, o sea, al decir estas cosas, imagínense todos así como que, espérate. Tenemos la ley de Moisés. Y entonces tú nos dices, ¿habéis oído? Pero yo les digo, ¿qué está pasando? ¿Se fijan? Qué difícil creer. Wow. El estándar de Jesús es mucho más alto. Tenemos a un Jesús llevándonos en la actualidad a más santidad. A más santidad. Pero juntamente con este empuje hacia llevarnos a más santidad, nos abraza su gracia. ¡Ay, qué locura! Tenemos que entender este punto y no voy a tener suficiente tiempo para explicártelo. Pero vamos a avanzar. Mira, Mateo 5, 43, 48 dice, ¿has oído la ley que dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos y no solo eso, ora por ellos. Pídele a Dios que conozcan a Jesús. Pídele a Dios que les vaya bien. Pídele a Dios que tengan una experiencia con Él. Dice, de esa manera estarás actuando como, y pongo énfasis en una sola palabra, verdadero. Como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Cuando hablamos de verdadero, significa que hay falsos. Si estamos hablando de verdad, también existe mentira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde estamos tú y yo? Estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y luego está esta parte tan padre que dice, porque Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Por igual.
por igual. No hay diferencia. No es que yo soy su hijo. No, el sol y la lluvia es por igual. Y no solo eso. Continúa diciendo Jesús: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, fíjense bien, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Es importante que seamos diferentes. No podemos ser iguales en el muy buen sentido de la palabra. Tiene que haber una diferencia. O muchas diferencias. Continúa diciendo Jesús: hasta los paganos hacen lo mismo. Y aquí es donde me tumba y me quiebra en la cabeza de mi lógica y mi entendimiento, porque dice: pero tú debes ser perfecto. Perfecto. Tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. A ver, Jesús, ¿cómo voy a ser perfecto si el único perfecto eres tú? El único perfecto que ha pisado la tierra eres tú, Jesús. ¿Cómo yo voy a ser perfecto? ¿Por qué dices? Porque sabes algo. Jesús quiere que tú y yo anhelemos ser perfectos. Que lo queramos. Y como decía Pablo, no que lo consigamos, pero lo anhelamos en nuestro corazón. Yo te pregunto eso: ¿anhelas verdaderamente ser perfecto? Yo creo que si somos verdaderos en nuestro corazón, en nuestra mente, y anhelamos la perfección, vamos a ser mejores cada día. Porque si lo anhelamos y trabajamos y luchamos por esto, el fruto del Espíritu Santo, paz, paciencia, gozo, benignidad, dominio, todo eso va a venir. Y vamos a ir creciendo y vamos a ser más maduros. Inevitablemente vamos a crecer. Entonces tenemos que tener un anhelo claro, firme, de ser perfectos. De santidad en nuestra vida. De ser santos. Y luego termina diciendo en este versículo 48: así como tu Padre en el cielo es perfecto. Dice 1 Corintios 13: mas ahora vemos como por espejo obscuramente, mas cuando estemos con Él veremos claramente, incluso cómo hemos sido hechos. Cuando estemos allá vamos a ser perfectos y vamos a tener ese nivel de perfección, pero aquí no. Y de aquí, de lo que hemos leído, tenemos que aprender varias lecciones. ¿Sabes? Primero, tenemos que aprender esto. Miren, si la justicia de Dios fuera la que rigiera nuestras vidas en la actualidad, o sea, la ley, estaríamos fritos, condenados. Y no solo nosotros, todo el mundo, cada persona sobre la faz de la tierra estaríamos condenados. Si la gracia de Dios no existiera en nosotros, simplemente no seríamos salvos. Pues la gracia la tenemos en Cristo Jesús, solamente en Él, solamente proviene de Él. Leamos Hechos de los Apóstoles 15:11, dice: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia
no merecida que proviene del Señor Jesús. Entonces, ¿de dónde proviene la gracia? Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a decir por su gran importancia. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, estábamos muertos por causa de nuestros pecados, según la ley, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué tal? Nos dio vida. Y termina el versículo 5. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por gracia que hoy somos salvos. Más adelante, el versículo 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron. Y dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice Pablo. Es un regalo. No tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Porque la salvación, entendámoslo bien, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación no es un premio. Nadie se gana la salvación, no podemos, nunca podríamos, jamás. No hay manera. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por su propio esfuerzo. Saben, en estas evidencias bíblicas que hemos leído, podemos entender que la gracia no es para el que no ha creído en Jesús. Sí, la gracia no es para el que no ha creído, para el inconverso no. La gracia no es para el que niega la existencia de Jesús, para el que niega a Dios en sus vidas, para el que se niega a creer en el Hijo de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios sí, su amor también, inexplicable, es para el que cree y para el que no crea, porque Dios hace salir su sol y la lluvia sobre el que cree y sobre el que no cree, sobre buenos y malos. Así es que la misericordia de Dios, su amor es para el que, es para todos. Sin embargo, todo aquel que no crea, cuando cree, recibe gracia. La gracia de Dios es para rescatarnos de nuestra condición de culpa y nuestras vidas llenas de corrupción. Y la misericordia de Dios tiene que ver con nuestros sufrimientos, con nuestra condición de dolor humano, con nuestra naturaleza humana. Y ¿saben algo que tenemos que entender muy bien? Esa misericordia de Dios hacia todos, crean o no crean, es porque a Dios no le gusta el sufrimiento de nadie, ni aún del que no ha creído, ni aún del que no quiere creer. Dice Jesús de sí mismo en Juan 3, 15 y 16:
para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Jesús tenga vida eterna. Pues, y pongamos atención en esto, Dios amó tanto al mundo, lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito, al mundo, a todos, creyentes y no creyentes. Dios amó tanto al mundo, bueno, y se refiere incluso a los no creyentes, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué locura y qué hermosura de palabra. Dios sigue amando al que no ha creído. Y las puertas de la eternidad están abiertas para todo aquel que quiera creer. Romanos 10, 13 y 15 dice, fíjense bien, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y me fascina lo que dice a continuación. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y pongamos mucha atención en esta parte. Dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Dile al que está a tu lado, tú eres alguien. Si se te olvidó, tú y yo somos alguien. ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Odio mis pies. Batallo tanto para ponerme guarache, porque mis deditos chiquitos se hacen así. Ya, cuando me ponga guarache me van a estar viendo así. Pero ¿saben algo? Si Dios dice que mis pies son hermosos, son hermosos. Si Dios dice que tus pies son hermosos, son hermosos. Hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Dile al que está a tu lado, tú eres el mensajero. Tú eres, díselo, tú eres el mensajero. También dile, tienes pies bonitos. ¿Saben? Quiero terminar porque estoy intentando no alargarme. Todo lo que hemos aprendido hoy se resume en esto. Tú y yo, los que hemos creído, no recibiremos el infierno que sí merecemos. Wow. ¿Y sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice su palabra. Así es que no recibiremos el infierno que sí merecemos. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Creemos en el Señor Jesús? No vamos a recibir el infierno que sí merecemos, por misericordia. Sin embargo, recibiremos la gloria de nuestro Padre que no merecemos, la vida eterna. Nuestra salvación la recibiremos por gracia. Por gracia. Por esa gracia imposible de entender. Imposible de entender a Jesús. Imposible de entender su gracia. Imposible de entender su gran amor. Vamos a ponernos de pie. Imposible. Imposible de entender
con nuestra mente tan limitada, el inmenso, increíble amor de Dios. Imposible de entender su misericordia, que es para todos. Sean buenos o malos. Imposible de entender ese gran amor que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tú que estás ahí, aquí parado, alabando a Dios en el lugar correcto, tengas seguridad en tu vida eterna. ¿Qué más queremos? Hoy somos salvos por medio de aquel que nos ha amado. Y te vuelvo a recordar que Él quiere que seamos perfectos, que anhelemos perfección en nuestras vidas. Jesús quiere eso. Y te recuerdo también que allá afuera hay mucha gente que lo necesita, que está tan necesitado de Jesús y que ni siquiera lo cree y lo entiende ni sabe, pero ese es trabajo de nosotros. Allá afuera es donde la gente tiene que ver la diferencia en nuestras vidas, para que anhelen ser creyentes. Padre, con nuestra mente finita es imposible entender tu amor, tu gracia, tu misericordia. Es tan complejo. Sin embargo, hoy podemos experimentarla. Hoy podemos experimentar todo ese amor, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para caminar anhelando cada día más la santidad. Parece ser necesario que vuelvas a hablar a nosotros y decirnos: habéis oído, pero yo digo, porque queremos vivir en un ambiente democrático en la iglesia, en un ambiente de justicia, cuando si la justicia nos tocara, no seríamos o no tendríamos nada de lo que tenemos. No mereceríamos, porque no es por lo que hagamos, sino por tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por nuestra fe. Gracias por permitirnos crecer, alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Te exaltamos, Padre.